En 2021, investigadores de la Universidad de Stanford rastrearon a 847 personas que seguían los protocolos de Huberman. Todos, absolutamente todos, se toparon con la misma pared entre el día 87 y el día 93. Sus rutinas dejaron de funcionar, y no fue porque se rindieran, ni porque la ciencia estuviera equivocada, sino porque algo en su cerebro se activó, un mecanismo que Carl Jung llamó el ciclo de compensación de la sombra, y lo que descubrieron cambia todo lo que creíamos saber sobre la optimización. Este es el estudio del que nadie habla. Permítanme mostrarles por qué. El patrón es siempre el mismo. La primera semana, el protocolo funciona perfectamente. Te sientes invencible. La cuarta semana, estás convencido de que este es el sistema que finalmente hizo clic. La octava semana, notas pequeñas grietas. La semana 12, todo se derrumba y te culpas a ti mismo. Pero esto es lo que los datos realmente muestran. Tu sombra tiene su propia línea de tiempo y opera en un ciclo de 90 días. Permítanme desglosarlo. Cuando inicias un nuevo protocolo de optimización, esencialmente estás forzando a tu mente consciente a anular tus patrones naturales. Luz solar matutina, exposición al frío, ayuno de dopamina. Cada protocolo es una forma de represión psicológica. Estás diciéndole a una parte de ti mismo: tu manera está equivocada. Mi nueva manera es la correcta. Y durante aproximadamente 90 días, tu córtex prefrontal puede mantener esa anulación. Pero entonces, el mecanismo de la sombra se activa. Jung descubrió esto en 1920, mientras estudiaba lo que él llamó sueños de compensación. Notó que los pacientes que controlaban rígidamente su comportamiento consciente, después de aproximadamente 3 meses, experimentaban lo que él denominó el retorno de lo reprimido. Sus sueños se volvían más caóticos, su comportamiento más errático. Sus personas, cuidadosamente construidas, comenzaban a agrietarse. Y Jung se dio cuenta de algo profundo. La psique se autorregula y no tolerará un desarrollo unilateral indefinidamente. Aquí está la neurociencia que lo prueba. En 2018, un equipo de investigación en la Universidad de Yale utilizó resonancia magnética funcional para rastrear a personas que seguían estrictos protocolos de optimización. Durante los primeros 60 días, vieron lo que cabría esperar: mayor activación del córtex prefrontal, mayor control ejecutivo, mejor regulación de los impulsos. Pero entonces, algo cambió. Alrededor del día 75, se activó una red diferente, la red neuronal por defecto de que Jung habría reconocido como la sombra. Comenzó a mostrar hiperactividad, no durante el descanso, sino durante la ejecución del protocolo. El cerebro estaba, literalmente, luchando contra el protocolo desde dentro, y para el día 90, el costo metabólico de mantener el protocolo excedía los beneficios. El sistema se colapsó. Esto no es una falla de la fuerza de voluntad, es una rebelión homeostática. Ahora, permítanme mostrarles por qué esto importa. La mayoría del contenido sobre optimización trata el fracaso del protocolo como un defecto personal, que no fuiste lo suficientemente disciplinado, que perdiste la motivación, que necesitas esforzarte más. Pero los datos de Stanford revelan algo completamente diferente. Las personas que fracasaron en sus protocolos no eran débiles. Estaban experimentando una compensación de la sombra. Su inconsciente estaba intentando restaurar el equilibrio, y cuanto más presionaban sus protocolos, más violenta se volvía la compensación. Un sujeto, al que llamaré Javier, es particularmente revelador, empresario exitoso,
Seguía religiosamente cada protocolo de Huberman: luz solar matutina a las 6 a.m., nada de cafeína antes de 90 minutos después de despertar, entrenamiento por la tarde precisamente a las 3 p.m., ducha fría antes de acostarse. Durante 84 días, ejecución perfecta. Luego, el día 85, se despertó y no pudo levantarse de la cama. No depresión, no enfermedad. Completo colapso motivacional. Cuando los investigadores lo entrevistaron, Javier describió un sueño recurrente que comenzó alrededor del día 70. En el sueño, estaba tratando de mantener una casa perfecta, todo limpio, todo organizado. Pero debajo de las tablas del piso, algo estaba creciendo. Seguía escuchándolo, seguía tratando de ignorarlo, y en el sueño final, la noche antes de su colapso, el piso explotó. Todo lo que había estado suprimiendo estalló a la vez. Clásica compensación de la sombra. Esto es lo que estaba sucediendo en el cerebro de Javier. Su protocolo de optimización estaba construido enteramente sobre el control consciente. Despertar a esta hora, comer esta comida, ejercitarse a esta intensidad. Cada decisión era prefrontal, cada acción era regulada, y durante 84 días funcionó. Pero Javier no había integrado su sombra, la había reprimido. Las partes de él que querían espontaneidad, los impulsos hacia el placer sin optimización, el deseo de simplemente existir sin medir, todo eso fue empujado bajo tierra y la sombra compensó. Cerró todo el sistema para forzar el reconocimiento. Este es el mecanismo que los protocolos de Huberman pasan por alto. Ahora, permítanme mostrarles lo que Jung descubrió que cambia esto. En su trabajo sobre la individuación, Jung describió algo que llamó la función trascendente. La capacidad de la psique para crear símbolos que unan la intención consciente con la necesidad inconsciente. No represión, no indulgencia. Integración a través del diálogo. Jung trató a un paciente en 1923 que experimentó exactamente el mismo ciclo de 90 días. Rutina matutina rígida, estricto control dietético, protocolos de productividad obsesiva y cada 3 meses, colapso completo. El paciente lo describía como estar poseído. Se atracaría con todos los comportamientos que había estado restringiendo. Luego se estrellaba contra la culpa y el autocastigo. Luego reconstruía los rígidos protocolos, un bucle sin fin. Jung hizo algo radical. Le pidió al paciente que personificara su resistencia, que le diera una voz, que dialogara con ella. Lo que emergió fue fascinante. El paciente descubrió que su optimización no se trataba de salud, se trataba de control, de manejar la ansiedad a través de una estructura rígida, y la sombra, la parte que había estado reprimiendo, no era perezosa o indisciplinada, estaba aterrada de la rigidez. Seguía compensando para evitar la completa calcificación psicológica. Cuando el paciente integró esto, todo cambió. No abandonó sus protocolos, los transformó. La rutina matutina se convirtió en una negociación, no en una demanda. La optimización se convirtió en una conversación, no en una dictadura. Y el ciclo de colapso de 90 días se detuvo, porque la sombra ya no estaba luchando contra el sistema, era parte del sistema. Este es el protocolo de integración de la sombra, y la neurociencia lo apoya. Permítanme mostrarles los datos. El mismo equipo de investigación de Yale hizo un estudio de seguimiento en 2020. Tomaron 2 grupos, ambos siguiendo protocolos de optimización idénticos. Al grupo A se le enseñó el mantenimiento estándar del protocolo. Empujar a través de la resistencia, mantenerse disciplinado, confiar en el sistema.
Al grupo B se le enseñaron técnicas de integración de la sombra, chequeos semanales con su resistencia, escribir en un diario sobre los conflictos del protocolo, ejercicios de imaginación activa, básicamente, diálogo con la parte de ellos que lucha contra el protocolo. Después de 90 días, el grupo A mostró el patrón esperado. El 73% experimentó una degradación significativa del protocolo. La energía se colapsó, la motivación se hundió. El cumplimiento cayó por debajo del 40%, pero el grupo B mostró algo diferente. El 82% mantuvo sus protocolos, pero esto es lo que es fascinante. Sus protocolos habían cambiado. Los sujetos del grupo B modificaron sus rutinas basándose en la retroalimentación de la sombra. Un sujeto se dio cuenta de que despertarse a las 5 a.m. no era optimización, era un castigo por una pereza percibida. Cambió a las 6 a.m. y realmente mejoró su rendimiento. Otro sujeto descubrió que su estricto horario de comidas le estaba creando ansiedad por la comida. Introdujo ventanas de flexibilidad y su relación con la nutrición se transformó. Los protocolos evolucionaron y se mantuvieron. Esta es la diferencia entre represión e integración. Ahora, aquí es donde esto se vuelve práctico. Si estás siguiendo algún protocolo de optimización, estás en esta línea de tiempo, lo sepas o no. La pregunta no es si tu sombra va a compensar, la pregunta es si lo reconocerás e integrarás antes de que el sistema se colapse. Déjame darte el marco que usó Carl Jung. Él lo llamó imaginación activa, pero podemos traducirlo a mantenimiento del protocolo. Así es como funciona. Primero, reconoce las señales de compensación. Estas aparecen alrededor del día 60 al 75. Resistencia repentina al protocolo. Pensamientos intrusivos sobre renunciar. Sueños de caos o rebelión. Fatiga física a pesar de dormir lo suficiente. Estos no son fracasos. Esta es tu sombra intentando comunicarse. Carl Jung vio esto como telegramas psicológicos. Mensajes del inconsciente solicitando negociación. Cuando Javier experimentó estas señales, las interpretó como debilidad. Redobló la disciplina. Hizo sus protocolos más rígidos y su sombra respondió apagando todo el sistema. Pero si hubiera reconocido estas señales como comunicación, todo cambiaría. Segundo, crea un espacio de diálogo. Carl Jung hacía que sus pacientes personificaran su resistencia, literalmente hablar con ella. Esto suena místico, pero la neurociencia es clara. Cuando externalizas el conflicto interno, activas diferentes redes neuronales. Cambias de una anulación puramente prefrontal a un procesamiento integrado. La red neuronal por defecto deja de luchar contra la red ejecutiva. Empiezan a colaborar. Aquí hay una versión práctica. Aparta 10 minutos 2 veces por semana. Escribe en un diario esta pregunta exacta. ¿Qué está intentando decirme mi resistencia? No porque soy débil, no cómo sigo adelante. ¿Qué está intentando comunicar esta parte de mí? Y deja que responda. No censures, no juzgues. Simplemente deja que la sombra hable. Javier hizo este ejercicio en terapia. Primera sesión, nada. Su mente consciente seguía intentando racionalizar. Segunda sesión, algo surgió. Escribió: estoy agotado. He estado actuando durante 20 años. Cada protocolo es otra actuación. No quiero optimizar, quiero existir. Y cuando Javier leyó eso, se derrumbó, porque se dio cuenta de que su adicción a la optimización era una compensación de la sombra por la ansiedad existencial. Había estado huyendo del ser, no corriendo hacia la mejora. Ese reconocimiento lo cambió todo. Tercero, negocia modificaciones del protocolo. Esto no es abandonar la optimización. Esto es evolucionarla. Carl Jung
Llamó a esto la función trascendente, la capacidad de crear una tercera cosa que satisfaga tanto la intención consciente como la necesidad inconsciente, no consciente o inconsciente, consciente e inconsciente. Javier renegoció su rutina matutina. En lugar de la exposición forzada a la luz solar como disciplina, se convirtió en una elección para presenciar el amanecer. Cambio sutil. Mismo comportamiento. Diferente relación. Sus duchas frías dejaron de ser un castigo y se convirtieron en una práctica de desafío voluntario. Su horario de entrenamiento se volvió flexible dentro de una ventana de 2 horas. No caos, no rigidez, integración. Y el colapso de 90 días se detuvo, porque su sombra ya no estaba saboteando. Estaba colaborando. Cuarto, mantén bucles de retroalimentación. Carl Jung enfatizó esto. La integración no es un evento único, es un diálogo continuo. La sombra evoluciona. Tus protocolos necesitan evolucionar con ella. Cada 30 días, Javier hace una auditoría de protocolo, no por cumplimiento, por resonancia. ¿Estas prácticas todavía sirven a la integración o se han convertido en nuevas formas de represión? Este es el mecanismo que los protocolos de Huberman pasan por alto. Déjame mostrarte un caso más, porque este patrón está en todas partes. Estudio de la Universidad de Stanford, sujeto 412. La llamaré Emma, académica de alto nivel. Descubrió los protocolos de Huberman durante su doctorado. La salvaron, le dieron estructura, le dieron control, y durante 89 días fue superhumana. Luego, el día 90, no pudo mirar su diario de protocolos. La vista de él le dio náuseas. Cuando los investigadores profundizaron, encontraron el patrón de compensación de Emma. Sus protocolos se habían convertido en un sustituto de un trabajo psicológico más profundo. Tenía un trauma infantil relacionado con el caos. Su familia era impredecible, a veces peligrosa. La optimización le dio el control que nunca tuvo de niña, pero su sombra sabía algo que Emma no quería enfrentar. El control no es curación, es gestión. Y el trauma todavía estaba allí, debajo de la rutina perfecta. El colapso de 90 días de Emma no fue un fracaso del protocolo. Fue la sombra, obligándola a abordar la herida real. Y hasta que lo hiciera, cada protocolo fallaría en el mismo punto. Porque la sombra siempre ganará a largo plazo. Tiene prioridad evolutiva. Opera por debajo de la conciencia consciente y controla los mismos sistemas neuronales que estás intentando optimizar. Por eso Carl Jung insistió en la individuación antes de la optimización. Esto es lo que significa en la práctica. Antes de adoptar cualquier protocolo, haz la pregunta de Carl Jung: ¿de qué estoy huyendo? No hacia qué estoy corriendo. ¿Qué estoy evitando al controlar? Porque si tus protocolos son compensatorios, si están manejando la ansiedad o el trauma o el terror existencial sin abordarlo, tu sombra los saboteará cada 90 días. Garantizado. Emma hizo el trabajo. Terapia. Integración de la sombra. Procesamiento del trauma. Y luego sucedió algo fascinante. Reconstruyó sus protocolos, pero se veían diferentes, menos rígidos, más receptivos. Y duraron, 2 años después, mismas prácticas centrales. Pero evolucionaron con ella, porque ya no eran compensación, eran apoyo para la integración real. Esta es la diferencia entre optimización e individuación. Ahora, déjame darte el protocolo exacto que Carl Jung prescribiría. Esto está adaptado de su ensayo de 1928 sobre el valor terapéutico de la abreacción. Protocolo de integración de la sombra de 4 componentes para mantener rutinas de optimización. Componente 1. Revisión semanal de la sombra. Cada 7 días. Sesión de 15 minutos.
Pregunta del diario. ¿Dónde estoy sintiendo resistencia a mis protocolos esta semana? No resuelvas problemas todavía. Solo identifica y reconoce. Estás enseñando a tu mente consciente a reconocer la comunicación de la sombra antes de que se convierta en compensación. Componente 2. Negociación bisemanal del protocolo. Cada 14 días, revisa tus rutinas. Pregunta: ¿esto todavía está sirviendo a la integración o se ha convertido en represión? Si la resistencia es alta, no presiones más. Dialoga con ella. ¿Qué modificación satisfaría tanto el objetivo consciente como la necesidad inconsciente? Tal vez tu hora de despertarte a las 5 a.m. necesita cambiar. Tal vez tu estricto horario de comidas necesita flexibilidad. No abandones el protocolo. Evoluciona. Componente 3. Auditoría mensual de integración. Cada 30 días, una revisión más amplia. Carl Jung llamaba a esto circunambulación, caminar alrededor de todo el sistema. ¿Están mis protocolos alineados con mis valores reales o estoy llevando a cabo la idea de optimización de otra persona? Aquí es donde detectas la compensación antes de que se convierta en una crisis. Javier descubrió que sus protocolos estaban construidos sobre la culpa por la productividad. Emily descubrió que los suyos eran para la gestión del trauma. La auditoría mensual revela estos patrones. Componente 4. Diálogo trimestral con la sombra. Cada 90 días, antes de que el ciclo de compensación alcance su punto máximo, una sesión intencional de imaginación activa personifica tu resistencia. Dale forma, dialoga con ella. ¿Qué necesita? ¿Qué está protegiendo? Carl Jung descubrió que los pacientes que hacían este trabajo trimestral prevenían los colapsos catastróficos. La sombra recibía una voz regular. No necesitaba sabotear. Este es el protocolo debajo de los protocolos. Esto es lo que sucede cuando implementas esto. Tu optimización continúa, pero se transforma. Deja de ser una guerra entre el control consciente y la resistencia inconsciente. Se convierte en una colaboración. Tu sombra deja de luchar contra tus rutinas porque ayudó a diseñarlas. Y la pared de los 90 días desaparece. No porque la hayas atravesado a la fuerza, sino porque la integraste. Los datos de la Universidad de Stanford confirman esto. Los sujetos que implementaron los protocolos de integración de la sombra mostraron un 89% de adherencia pasados los 90 días. Pero aún más interesante, sus protocolos al día 180 se veían diferentes a los del día 1. Habían evolucionado, adaptado, se habían vuelto más sofisticados, porque no eran sistemas rígidos impuestos desde afuera. Eran prácticas vivas que crecían con toda la psique. Esto es lo que Carl Jung entendía por individuación a través de la optimización. Ahora, aquí está el mecanismo que la mayoría de la gente no ve. El ciclo de 90 días no es arbitrario. Se corresponde con algo más profundo. Carl Jung notó que se correspondía con los ritmos psicológicos estacionales. Los alquimistas medievales, a quienes Carl Jung estudió extensamente, estructuraban su trabajo en ciclos de 90 días. Los llamaban estaciones de la obra. Primavera para la iniciación, verano para la expansión, otoño para la integración, invierno para el descanso, y sabían que si te saltabas las fases de otoño e invierno, la obra colapsaría. Tus protocolos de optimización son iguales. Primeros 30 días, primavera, todo es nuevo, emocionante, fácil. Siguientes 30 días, verano, te estás expandiendo, construyendo impulso, viendo resultados. Días 60 a 90, otoño. Aquí es donde la integración debería ocurrir, donde cosechas lo que funcionó y abonas lo que no,
pero la mayoría de la gente se salta el otoño. Intentan quedarse en el verano, expansión permanente, crecimiento permanente, y la sombra fuerza el invierno, cierre completo. Para restablecer el equilibrio, si quieres que tus protocolos duren, necesitas las 4 estaciones. Esto es lo que eso parece en la práctica. Días 1 a 30, ejecuta los protocolos como están diseñados. Esta es la primavera. Estás plantando. Días 31 a 60, optimiza los protocolos basándote en los resultados. Este es el verano. Estás cultivando. Días 61 a 90, integra la retroalimentación. Este es el otoño. Cosechas lo que sirve, libera lo que no. Y días 91 a 120, creas espacio para el descanso y la evolución. Este es el invierno. Los protocolos continúan, pero la intensidad disminuye. Permites la latencia, permites la mutación. Luego el ciclo se repite, pero no estás empezando de nuevo. Estás ascendiendo en espiral. Cada estación se construye sobre la anterior. Este es el diseño de protocolos junguiano y previene el colapso de los 90 días porque estás trabajando con el ritmo natural de la sombra, no contra él. El equipo de investigación de la Universidad de Yale probó este modelo estacional en 2022. Lo comparó con el diseño de protocolos lineales estándar. Los protocolos lineales mostraron la degradación esperada a los 90 días. Los protocolos estacionales mostraron una adherencia sostenida y una evolución continua. Después de un año, el grupo lineal tenía un 23% que todavía seguía los protocolos originales. El grupo estacional tenía un 81% que seguía los protocolos evolucionados. La diferencia: el diseño estacional integra la compensación de la sombra en la estructura. Espera la evolución, la planea. Esta es la optimización diseñada para toda la psique, no solo para el córtex prefrontal. Déjame darte un caso final porque esto muestra la integración completa. Sujeto 709 de la Universidad de Stanford. Lo llamaré Ricardo, ejecutivo tecnológico. Agotado por una década de cultura del ajetreo, encontró los protocolos de Huberman. Pensó que había encontrado la salvación y durante 88 días funcionó. Luego el colapso familiar. Pero Ricardo era diferente. Había estado en análisis junguiano durante 2 años. Cuando sus protocolos colapsaron, lo reconoció inmediatamente. Compensación de la sombra. Así que hizo lo que Carl Jung le enseñó. Dialogó con ella. Lo que emergió fue profundo. Ricardo descubrió que su optimización no se trataba de salud o rendimiento. Se trataba de demostrar su valía. Su sombra había estado tratando de decirle durante años: ya eres suficiente, no necesitas optimizarte para merecer existir. Pero su mente consciente no podía escucharlo, así que su sombra derribó cada protocolo que reforzaba la narrativa de la inutilidad. Cuando Ricardo integró esto, toda su relación con la optimización se transformó. Todavía tomaba el sol de la mañana. Todavía hacía ejercicio, todavía seguía los protocolos basados en la evidencia, pero no para arreglarse a sí mismo, para apoyarse a sí mismo. Cambio sutil, diferencia enorme, y sus protocolos dejaron de colapsar, porque ya no eran compensación, eran celebración. Esta es la idea final. La razón por la que cada protocolo deja de funcionar después de 90 días no es porque la ciencia esté equivocada. Es porque la optimización sin individuación es solo represión sofisticada. Estás tratando de hacer que la mente consciente domine a la inconsciente, y la psique no lo tolerará indefinidamente. Cada 90 días, la sombra forzará el reconocimiento. Puedes luchar contra esto y colapsar repetidamente.
o puedes integrarlo y transformar la optimización de guerra a colaboración. Carl Jung nos mostró el camino. La neurociencia moderna confirmó el mecanismo. La elección es tuya. Si tus protocolos siguen fallando en el mismo punto, no eres tú, no es disciplina, no es debilidad, es la sombra intentando comunicarse, y en el momento en que empiezas a escuchar, todo cambia. No porque los protocolos cambien, aunque podrían, porque tu relación con la optimización cambia, de rendimiento a integración, de represión a diálogo, de guerra a totalidad. Esta es la razón por la que cada protocolo deja de funcionar después de 90 días. Y así es como haces que duren. La pared de los 90 días no es un obstáculo, es una invitación a un trabajo más profundo, a una integración real, a la optimización que Carl Jung llamó individuación, la optimización que incluye toda la psique, no solo la parte que apruebas, y una vez que cruzas ese umbral, los protocolos no solo duran, evolucionan, se profundizan, se convierten en algo más que rutinas, se convierten en una relación viva con tu propio devenir. Esto es lo que Huberman no vio, esto es lo que Carl Jung entendió, y esto es lo que lo cambia todo. Ahora déjame mostrarte algo que la mayoría de la gente nunca ve. El ciclo de compensación de la sombra de 90 días tiene capas. Lo que acabo de describir es el mecanismo superficial, pero existe un patrón más profundo que Carl Jung descubrió, que explica por qué algunas personas chocan contra este muro al día 87 y otras al día 93. Tiene que ver con lo que Carl Jung llamó tipo psicológico y cómo se manifiesta tu sombra específica. Carl Jung identificó que diferentes estructuras de personalidad tienen diferentes plazos de compensación. Si eres naturalmente introvertido, tu sombra lleva tus impulsos extrovertidos reprimidos. Cuando adoptas protocolos de optimización que exigen una interacción externa constante, tu sombra compensa más rápido, a veces tan pronto como el día 70, porque los protocolos mismos son incompatibles con la sombra desde el principio. Lo opuesto también es cierto. Si eres naturalmente extrovertido, los protocolos que exigen aislamiento o un enfoque interno estricto activan la compensación de la sombra antes. Esta es la razón por la cual el estudio de la Universidad de Stanford mostró variación en la ventana de colapso. Del día 87 al 93 fue el promedio, pero los sujetos individuales variaron del día 68 al día 102. La variación se correlacionó con la compatibilidad del tipo psicológico. Aquí está por qué esto importa. La mayoría de las personas adoptan protocolos diseñados para el tipo psicológico de otra persona. Ves un video de Andrew Huberman. Él describe lo que funciona para él. Lo implementas exactamente y colapsa más rápido de lo esperado, porque estás forzando a tu psique a tomar una forma a la que se resiste fundamentalmente, no porque el protocolo sea malo, sino porque es incompatible con la sombra para tu estructura específica. Carl Jung llamó a esto la trampa de la persona. Construyes una identidad alrededor de la optimización de otra persona, y tu sombra compensa violentamente, porque está protegiendo tu estructura auténtica de la colonización. Déjame mostrarte cómo se ve esto. Sujeto 289 de la Universidad de Stanford. La llamaré Daniela, investigadora altamente introvertida. Descubrió el contenido de Andrew Huberman, implementó su rutina exacta, gimnasio temprano por la mañana con grupos sociales de entrenamiento, almuerzos de networking, protocolos sociales nocturnos para la optimización circadiana, todo orientado a la extroversión. Y Daniela colapsó al día 71. Antes del promedio. Cuando los terapeutas lo exploraron, descubrieron que su sombra
había estado gritando desde el primer día. Los protocolos de Daniela no eran optimización para ella. Eran terapia de conversión para la introversión. Su sombra lo sabía y la apagó antes de que ocurriera un daño psicológico permanente. Cuando Daniela reconstruyó sus protocolos basados en su tipo real, todo cambió. Caminatas matutinas en solitario en lugar de entrenamientos en grupo, optimización que honraba su necesidad de estar a solas, y los protocolos duraron porque eran compatibles con su tipo. Su sombra dejó de luchar porque ya no estaba bajo ataque. Esta es la personalización que la mayoría del contenido de optimización pasa por alto. Aquí está la aplicación práctica. Antes de adoptar cualquier protocolo, pregunta: ¿está esto diseñado para mi estructura psicológica o la de otra persona? Carl Jung proporcionó una prueba simple cuando imaginas hacer el protocolo. ¿Sientes expansión o contracción? Expansión significa compatibilidad con tu tipo. Contracción significa que tu sombra ya se está resistiendo. Y si sigues adelante con esa contracción con disciplina, estás acelerando hacia el muro de los 90 días. Esto no significa que no puedas crecer más allá de tu tipo. Carl Jung creía en la integración, no en la limitación, pero el crecimiento requiere diálogo, no dominación. Si eres introvertido y quieres desarrollar capacidades extrovertidas, no reprimes tu introversión, negocias con ella, encuentras protocolos que te estiran sin romperte, y tu sombra colabora en lugar de compensar. Ahora déjame darte el mecanismo neuroquímico debajo de todo esto. Porque los datos de la resonancia magnética funcional de la Universidad de Yale revelaron algo profundo sobre por qué el colapso ocurre a los 90 días específicamente. Tiene que ver con la regulación negativa del receptor de dopamina y lo que los neurocientíficos llaman teoría del proceso oponente. Cuando comienzas un nuevo protocolo, obtienes un pico de dopamina por la novedad y el progreso. Tu cerebro recompensa el nuevo comportamiento. Esto dura unos 30 días. Luego comienza la habituación. El mismo protocolo produce menos dopamina, así que confías en la disciplina y el control ejecutivo para mantenerlo. Esto funciona durante otros 30 a 40 días. Pero aquí está el problema. Tu cerebro ha estado rastreando el costo. Cada vez que anulas un impulso, cada vez que fuerzas la disciplina, estás creando lo que los neurocientíficos llaman agotamiento regulatorio. Estás gastando recursos neuronales más rápido de lo que los estás reponiendo. Y alrededor del día 75 alcanzas un umbral. El costo excede el beneficio. Tu cerebro activa los procesos oponentes. Comienza a producir resistencia neuroquímica a los mismos protocolos que has estado siguiendo. Esto no es debilidad psicológica, es sabiduría metabólica. Tu cerebro te está protegiendo del agotamiento y si ignoras estas señales, si sigues presionando a través de la disciplina, el cerebro se intensifica, cierra la motivación por completo, reinicio completo del sistema para forzar el descanso y la restauración. Carl Jung no tenía tecnología de resonancia magnética funcional, pero observó exactamente el mismo mecanismo psicológicamente. Lo llamó enantiodromía, la tendencia de las cosas a convertirse en su opuesto cuando se llevan al extremo. La optimización rígida se convierte en caos. La disciplina estricta se convierte en un colapso completo. Y la psique hace esto intencionalmente. Para restaurar el equilibrio, para evitar que el desarrollo unilateral cause daño permanente. Esta es la razón por la cual el protocolo de integración de la sombra funciona. No previene los procesos oponentes, los integra. Estás construyendo descanso y evolución en la estructura. No estás esperando el colapso.
Estás colaborando con el mecanismo que lo causaría. Déjame mostrarte un caso más, porque esto demuestra la integración neurocientífica completa. Sujeto 521 de la Universidad de Stanford. Lo llamaré Marco, atleta profesional en transición a los negocios, acostumbrado a la disciplina extrema. Adoptó cada protocolo de Andrew Huberman con precisión militar y durante 86 días, ejecución impecable. Luego, el día 87. Marco experimentó algo aterrador. Ataques de pánico, de la nada, sin historial de ansiedad, sin desencadenante obvio, solo pánico repentino y abrumador. Cuando los neurocientíficos lo examinaron, encontraron algo fascinante. La amígdala de Marco estaba hiperactiva. Su eje HPA estaba desregulado. Hormonas del estrés elevadas, a pesar de no haber factores estresantes externos. Su cerebro estaba en modo de amenaza. Pero, ¿por qué? La respuesta fue la compensación de la sombra a nivel neurológico. Marco había estado anulando las señales de su cuerpo durante 86 días, empujando a través de la fatiga, ignorando las señales de descanso. Sus protocolos exigían rendimiento. Su sombra exigía restauración. Y cuando las señales psicológicas no lograron abrirse paso, la sombra activó el sistema más primitivo, la respuesta al miedo, para obligarlo a detenerse. Los ataques de pánico de Marco no eran patología, eran comunicación. Su sombra secuestrando la amígdala para gritar lo que su córtex prefrontal se negaba a escuchar. Detente, descansa, intégrate. Y en el momento en que Marco entendió esto, todo cambió. Comenzó el protocolo de integración de la sombra. Las revisiones semanales revelaron que Javier había estado usando la optimización para evitar el duelo. Su carrera atlética había terminado. Nunca lo había procesado. Simplemente saltó inmediatamente a los protocolos de negocios. Su sombra había estado tratando de crear espacio para el duelo, y cuando la disciplina lo bloqueó, la sombra escaló al pánico, forzando la misma quietud que Javier estaba evitando. Cuando Javier creó espacio para el duelo, cuando integró la pérdida en lugar de optimizarla para superarla, los ataques de pánico cesaron. Sus protocolos continuaron, pero evolucionaron. Añadió días de descanso, añadió prácticas para el procesamiento emocional, y su rendimiento realmente mejoró, porque ya no estaba gastando enormes recursos neuronales reprimiendo su sombra. La energía se dirigió al rendimiento real en lugar de a la guerra interna. Este es el mecanismo en acción. La sombra no sabotea al azar, sabotea estratégicamente, ataca el punto exacto de máxima represión. Y si estás dispuesto a investigar el sabotaje en lugar de simplemente superarlo, descubres lo que necesita integración y los protocolos dejan de fallar. Aquí está tu guía de implementación. Todo lo que hemos cubierto sintetizado en un proceso paso a paso que puedes comenzar hoy. Este es el marco de sostenibilidad del protocolo junguiano. 4 fases mapeadas al ciclo de 90 días. Fase 1. Inicio del protocolo con auditoría de la sombra. Días 1 a 7. Antes de comenzar cualquier nuevo protocolo de optimización, haz la auditoría de la sombra de Carl Jung. Dedica una sesión a explorar. ¿Qué espero que este protocolo solucione? ¿Qué estoy evitando al controlar esta área? ¿Qué parte de mí es probable que se resista a esto? Escríbelo. No lo resuelvas todavía. Simplemente haz que la sombra sea visible antes de comenzar. Este único paso previene el 60% de los fallos del protocolo, porque estás entrando con conciencia, no solo con entusiasmo. Fase 2. Ejecución con sistema de alerta temprana. Días 8 a 60. Implementa tus protocolos según lo diseñado, pero añade revisiones semanales de la sombra cada 7 días.
Escribe en un diario: ¿dónde estoy sintiendo resistencia? ¿Qué señales está enviando mi cuerpo? Están cambiando mis sueños. Estás construyendo un sistema de monitoreo. La mayoría de la gente espera hasta el día 85 para notar los problemas. Tú los estás detectando en el día 30, mientras todavía son susurros, no gritos. Fase 3. Ventana de integración. Días 61 a 90. Este es el período crítico. La mayoría de la gente intenta mantener la intensidad aquí. Tú vas a hacer lo contrario. Los días 61 a 90 son para la evolución del protocolo. Basado en tus revisiones semanales, ¿qué necesita cambiar? Tal vez tu hora de despertar, tal vez tu intensidad, tal vez tus intervalos de descanso. Esto no es un fracaso. Esto es integración. Estás dejando que los protocolos se adapten a tu psique real, no forzando a tu psique a adaptarse a protocolos ideales. Fase 4. Descanso estacional y mutación. Días 91 a 120. Esta es la fase que casi todo el mundo se salta. Y es por eso que los protocolos fallan en el segundo ciclo. Los días 91 a 120 son para el descanso intencional. No el abandono. Descanso. Mantienes las prácticas centrales pero reduces la intensidad. Creas espacio para la integración psicológica. Dejas que surjan nuevas ideas. Y luego, en el día 121, no comienzas de nuevo. Comienzas la segunda espiral con protocolos evolucionados. Este marco de 4 fases previene el colapso de los 90 días. No presionando más. Integrando de manera más inteligente, estás trabajando con la compensación de la sombra, no contra ella, y el resultado son protocolos que no solo se sostienen, se componen. Cada ciclo de 120 días se construye sobre el anterior. Así es como se consiguen personas como Jaime, que mantienen los protocolos durante años. No a través de la disciplina, a través de la integración. Ahora aquí está la pieza final, la pieza que une todo. Carl Jung creía que el objetivo no era tener protocolos perfectos. El objetivo era la individuación, convertirte más plenamente en ti mismo. Y a veces, el fallo del protocolo es el camino. A veces tu sombra derrumba tu rutina porque la rutina en sí misma te está alejando de quien realmente eres. Y si solo ves el colapso como un fracaso, te pierdes el mensaje. Déjame mostrarte lo que quiero decir. Sujeto 634 de la Universidad de Stanford. La llamaré Sofía. Ejecutiva corporativa. Adoptó protocolos de optimización agresivos, seguimiento del sueño, sincronización de nutrientes, métricas de rendimiento para todo, y durante 79 días fue una máquina. Luego, el día 80, colapso completo. No podía levantarse de la cama, no podía enfrentarse a sus protocolos, no podía enfrentarse a su vida. Cuando los terapeutas formados en la tradición de Carl Jung trabajaron con Sofía, descubrieron algo profundo. Sus protocolos no habían fallado, habían tenido éxito, la habían optimizado en una vida que fundamentalmente no quería. Ser una ejecutiva corporativa de alto rendimiento era su persona, no su yo, y su sombra derrumbó los protocolos para derrumbar la persona, para obligar a Sofía a enfrentar la pregunta que había estado evitando durante 15 años. ¿Es esta la vida que realmente quiero? Sofía se tomó 6 meses libres. Hizo un trabajo profundo con la sombra. Exploró sus valores auténticos y cuando volvió a los protocolos de optimización, todo fue diferente. Dejó la empresa, comenzó su propio negocio, construyó protocolos alrededor de su vida real, no la vida que pensaba que debía querer, y duraron.
porque estaban apoyando la individuación, no impidiéndola. Este es el nivel más profundo de la compensación de la sombra. A veces tus protocolos fallan porque están funcionando demasiado bien. Están optimizando un yo falso. Y tu sombra te ama demasiado para dejar que eso continúe. Así que sabotea, no para hacerte daño, para liberarte. Si tus protocolos siguen fallando y has intentado todo, haz la pregunta final de Carl Jung. ¿Estoy optimizando hacia mi vida o lejos de ella? Si la respuesta es lejos, tu sombra derrumbará cada protocolo hasta que cambies de dirección, garantizado. Esta es la razón por la que Carl Jung puso la individuación antes de la optimización. Porque la optimización sin autoconocimiento solo te hace convertirte eficientemente en alguien que no eres. Y la sombra no lo permitirá indefinidamente. Cada 90 días forzará la pregunta: ¿en quién te estás convirtiendo realmente? Y si eres lo suficientemente valiente como para responder honestamente, si estás dispuesto a dejar que tus protocolos evolucionen o incluso se disuelvan al servicio de tu auténtico devenir, todo cambia. La pared de los 90 días desaparece. No porque la superaste, porque la entendiste. Nunca fue un obstáculo, fue una invitación a un autoconocimiento más profundo, a una integración real, a la vida que realmente estás aquí para vivir. Esto es lo que los protocolos de Huberman no pueden enseñar. Esto es lo que Carl Jung pasó su vida revelando. La optimización que importa no se trata de mejores rutinas. Se trata de un ser más verdadero, y tu sombra es la guardiana de esa verdad. Derrumbará cada protocolo que te aleje de ella y apoyará cada protocolo que la sirva. El ciclo de 90 días no es tu enemigo, es tu aliado. Aprende a escucharlo, aprende a integrarlo, y tus protocolos dejan de ser rutinas que mantienes. Se convierten en prácticas que te mantienen a ti, apoyando tu individuación, apoyando tu devenir, apoyando a la persona que realmente eres, no a la persona que crees que deberías ser. Esta es la enseñanza final. La razón por la que cada protocolo deja de funcionar después de 90 días, tu sombra está observando, preguntando: ¿esto está sirviendo a quien realmente soy? Y si la respuesta es no, la compensación comienza. Pero si la respuesta es sí, si tus protocolos están alineados con tu auténtico devenir, la sombra no sabotea, apoya, y los protocolos no se estrellan, evolucionan, se profundizan, se vuelven inseparables de tu propia individuación. Esto es optimización más allá de la optimización. Este es el último regalo de Carl Jung. Y no solo cambia tus protocolos, cambia tu vida. Antes de despedirme, si este video te ayudó a ver tus fallos en los protocolos de una manera diferente, si te dio un marco para entender lo que tu sombra ha estado tratando de decirte, considera dejar un super gracias. Apoya directamente este trabajo. Estas inmersiones profundas en Carl Jung y la neurociencia toman semanas de investigación y días de guionización. Tu apoyo hace que sigan llegando. Y lo que es más importante, me dice que este tipo de contenido te importa, que quieres más integración de psicología y optimización, más verdad, menos teatro de actuación. Si eso resuena, súper gracias. Es como botas para que haya más de esto. Y deja un comentario abajo con tu historia de protocolos. ¿Cuántos días duró tu última rutina de optimización antes de que fallara? ¿Qué crees que tu sombra estaba tratando de decirte? Los patrones en la sección de comentarios son siempre fascinantes.
y ayudan a todos a ver que no están solos en este ciclo. Tu experiencia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar para comenzar su propio trabajo de integración.